cuestión de que nos piden las aulas virtuales, las clases. Mañana voy a retomar una día. Más noche les paso los temas, mijo, para que ustedes se preparen, porque me toca grabar justo la clase de ustedes. Nos piden semanalmente una clase grabada. Y ya les paso luego los temas de las 10 que vienen para que ustedes preparen para estar bien grabaditos ahí. Y ya les paso inclusive las 10 que pasen y pues tengan los temas. Mis compañeros deben estar todos conectados, ¿sí? Yo creo que tenemos a la 1, ¿cierto? Si es que es a la 1, nos conectamos a la 1:30. Ya. ¿De qué es eso, ve? Cultura. Ah, ya. A ver, muchachos, Ya. sigamos, ya pude conectarme nuevamente. Sigamos. A ver. Los inconvenientes, pero mi internet está intermitente. ¿Sanipatín está? Estaba, ¿no? Sí, aquí estoy. Cárdenas sí está. Pupiales. Álvarez sí está. Pupiales. Pupiales, no sé. Déjenme revisar. Inge Mendoza. Ella se va a conectar, Inge. ¿Perdón? Cárdenas sí está. Mendoza. Creo que ella se va a Inge, conectar. buenas tardes. Buenas, así está Cavera. Ya. Taya. Cárdenas, soy Presente. Cárdenas. ¿Te escucha, Inge? Sí, Cárdenas me dijo que sí está, ¿no? Sí, Molina. Cárdenas, sí estoy aquí. Mendoza, También está Cavera. Atrasado. perdón, ¿quién me dijo que llegó recién? A ver, repito, Aldaz sí está, Álvarez sí está, Cabrera no está. Ya se Cacuango, conectaba, dijo. Cacuango Jefferson no está. No está. Yasmín está, retirado, Cárdenas sí está, Ceballos sí está, Cata sí está. Creo que tenía problemas de la conexión, pero sí estaba. Mendoza. Cabrera sí está. Cabrera Ya está. llegué. Ya. Mendoza. Sí. Mendoza. Presente. Mendoza no está. Molina. Cuidado. Mendoza sí está. Buenara también está. Sí. Si acaso. Ya te vi, Manala, tranquilo. Ya, vos todos te ven, tranquilo. Sí, me puso presente. Porque no se escucha muy bien. Ya no hay. Mendoza no le tengo aquí. ¿Está con alguien Mendoza? Solo le conecto el teléfono al laptop con los documentos de... Ya se conectó. Inge, estoy. Mendoza. Es un trabajo en grupo. Ahí está en el grupo. Ya, chévere. Y Buenala. Que sí, ya te puse la asistencia, Manala, tranquilo. Ah, es que no, discúlpeme, no lo escucho, no se escucha bonito acá. Ya, no hay problema. Entonces, eso sí está. Salazar retirado, Sanipatín. Taya. Señor Taya. David Taya, aquí estoy. Ya. Terán. Presente. Topanta. Topanta, no. Vázquez. Sí, le vi a Vázquez que estaba conectado. Vázquez. Bueno, pongámosle presente a Vázquez, creo que tiene algún problema por ahí. Listo, ya registramos la asistencia, entonces comencemos. Inge, falto yo. Sí, No me te logró. puse, Manala. Sí estás puesto en lista, tranquilo. No, Ruales. Juárez también sí está. Ya te vi que estabas puesto ahí. Vaya, gracias. Listo. Entonces, comencemos. Les voy a compartir ahorita una pantalla. ¿Todos pueden ver esa pantalla blanca? Sí. Ya. Ese va a ser nuestro pizarrón. El tema de hoy día va a ser la integral. Ya habíamos visto de dónde viene la derivada, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Eso ya no vimos la anterior semana. Ahora vamos a ver la integral. Todavía no vemos eso, ve. La integral aún no vemos. Lo que vimos la anterior semana es la derivada. ¿Sí? Anteriormente, en la antigua Grecia, por ejemplo, hubo una necesidad de calcular áreas de figuras. Es muy fácil calcular un área, por ejemplo, de un... Voy a poner en negro.
De un rectángulo, por favor. Es fácil, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Se acuerdan? Base por altura. Vas por altura. Base por altura, ¿sí? Hay figuras que son muy simples de calcular el área. Un triángulo, por ejemplo. Pero hay figuras que eran un poco más complicadas de calcular el área. Por ejemplo, el círculo o la circunferencia en la antigua Grecia no sabían lo que era el número pi. Entonces, lo que hacían es para tratar de calcular el área del círculo o de la circunferencia, ¿sí? Circunscribían aquí figuras geométricas de las cuales sí era fácil, ¿sí?, calcular el área. Entonces, primero ponían un cuadrado, por ejemplo. Luego ya no ponían un cuadrado, ponían un hexágono, por ejemplo. ¿Sí? Y iban poniendo así figuras geométricas de más lados. Un heptágono, un octágono, un nonágono. Y trataban de aproximar el área que tiene un círculo con el área de una figura geométrica regular. ¿Sí? Porque todavía no conocían el número pi. Eso hacían en la antigua Grecia. De hecho, con este problema es uno de los grandes problemas de geometría y se llama la cuadratura del círculo. ¿Sí? Entonces, se hace una aproximación, ¿verdad? Ahora, decíamos que es muy fácil calcular de figuras conocidas, por ejemplo. Pero supongamos que yo ahora ya no tengo una figura conocida, tengo ahora, por ejemplo, una función. Voy a poner estas figuras que hicimos. ¿Sí? Y supongamos que ahora tengo una función cualquiera. Supongamos una función exponencial. Por ejemplo, un e a la menos 2x. Vamos. El eje coordenado. Tengo el eje x. Acá voy a tener el eje y igual a f de x. ¿Sí o no? Supongamos que lo graficamos en forma de función. ¿Sí? Y supongamos que tengo una función exponencial negativa. Así. Y esta es f, disculparán la letra, estoy con el mouse. F de x es igual a e a la menos 2x, por poner un ejemplo. ¿Cómo calcularíamos el área de esta curva? Supongamos que queremos calcular el área desde aquí hasta acá. Ya se vuelve el problema un poquito más complicado porque ya no es un rectángulo, ¿verdad? Ya no es un triángulo, ya no es una figura regular, ¿sí? Y se vuelve el problema un poquito más complicado. Entonces, lo que se hizo en la época es tratar de hacer las cosas simples, tratar de aproximar estas figuras con figuras que ya conocemos. Por ejemplo, con rectángulos. Entonces, supongamos que yo a esto lo voy a aproximar con dos rectángulos. Y uno aquí. Y otro. Ahí. Lo aproximo y lo divido en dos rectángulos, por ejemplo. ¿Sí? Esta base de aquí, ¿sí o no? Vendría a ser un delta X, ¿sí? Aquí no creo que tengo el símbolo delta. Delta X1, ¿verdad? A este le voy a llamar área 1. Y a esta de aquí le voy a llamar área 2. En dos áreas. ¿Sí? Por lo tanto, este de aquí va a ser delta X2. Si la área dividido en dos espacios, estos dos espacios son iguales, ¿sí? Sería que delta X1 es igual a delta X2, ¿verdad? Estos de aquí que los voy a señalar ahorita. ¿Sí o no? Delta X1 sería igual a delta X2 si es que los dos espacios son iguales. Y tendría un área A1 y un área A2, que son dos rectángulos. ¿Sí? Ahora, concentrémonos en este rectángulo que lo he llamado
a 1. La base de este rectángulo, ¿qué sería? Delta X1, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que estoy señalando ahorita, no sé si pueden ver el lápiz. Esto de aquí sería delta X1. Y esto de acá, la altura, ¿a qué vendría a ser igual la altura de ese rectángulo? Altura es igual a base por... Vendría a ser a la función evaluada en ese punto X1, ¿sí o no? Y acá la altura de este otro rectángulo que lo vamos a Evaluada en poner el aquí, punto X2. vendría a ser la función evaluada en ese punto X2. Suponiendo que aquí tengo un punto que se llame X1 y acá tengo un punto que se llame X2 X2. y acá voy a tener un punto que se llame X3. ¿Sí o no? La función, lo que valga la función, voy a poner el resaltador o el punto, lo que valga la función en este punto X1, ¿sí o no? Va a ser aquí la altura, que sería f de X1. Lo que valga la función en este punto X2, que sería hasta este punto, va a ser la altura de este otro rectángulo. ¿Sí o no? F de X2. Y las bases vendrían a ser este delta X1 y delta X2. Entonces, podemos decir que el área aproximada, ¿sí? Representada por rectángulos de esa curva, ¿sí? El área total, le voy a poner, vendría a ser igual al área 1 más el área 2, ¿verdad? A su vez, esta área 1 y esta área 2 van a ser igual a, voy a poner otro color, perdón, eso. Al igual, esta área 1 va a ser igual a la base, que es un delta X, ¿sí? Porque digo que vale lo mismo, no tiene, les he dividido este X1 tiene la misma distancia desde X1 hasta X2 y desde X2 hasta X3. Entonces, en vez de llamarlo X1, lo voy a llamar solamente delta X, que es la base. Por la altura, que es F de X1, ¿verdad? Aquí pongámosle 1 ya. El área 2 ahora. ¿A qué vendría a ser igual el área 2? El área 2 vendría a ser igual a S delta X2. Aquí me salió, parece una A, ¿no? Pero es un delta. Le voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Es un triángulo, un delta X2. Por la función en el punto X2. X2. Porque decíamos que el área de un rectángulo es la base, que es el delta X1, por la altura, que es el F de X1. Por lo tanto, el área total, podríamos decir que es la sumatoria, ¿sí o no? Porque vamos a sumar esta área 1 por esta área 2, ¿sí o no? De los F de X sub I por los delta X, también pongámosle sub I, no hay problema. Toda la sumatoria, ¿sí? De todos estos puntos, ¿sí? Desde n igual a 1 hasta, en este caso sería hasta 2, ¿verdad? Cuando n vale 1 hasta cuando n vale 2. Así se pone sumatoria, ¿no? Para no estar poniendo delta x1 por f de x1 más delta de x2 por f de x2, se puede representar de esta forma, con una sumatoria. Pero ahora supongamos que ya no le divido en 2, sino le divido en 3. ¿Se aproximará más? Hagámoslo en 4. Dividamos en 4 de una vez. A ver, esa misma función. Le voy a hacer el gráfico acá abajo. Y veamos si es que se aproxima de cierta forma un poco más. Voy a tratar de dibujar la misma función. Sí, disculparán si difiere un poco. Y queríamos calcular el área, ¿verdad? Bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva, ¿sí? Si es que todavía no lo intuyeron, es esta de aquí la que queremos calcular, ¿verdad? Esta figura que se forma. ¿Sí?
Esa. Entonces, esa área que está en morado le queremos aproximar con estos dos rectángulos. Ahora lo que les decía, ya no van a ser dos rectángulos, ahora va a ser uno. Va a ser uno